Europa Laica es una organización que lleva ya 16 años trabajando aquí en España en defensa de los valores laicos, que después hablaremos de ellos, y consecuentemente para avanzar en la construcción de un Estado laico. Tenemos socios por toda la geografía, también en Europa, algunos también en Sudamérica. Nos financiamos exclusivamente con nuestras cotas, es decir, estatutariamente no recibimos ninguna subvención, y con ello pues hacemos posiblemente más de lo que somos. Y la verdad que la marca de Europa Laica es hoy una referencia inexcusable en el laicismo en español, a través de múltiples actividades. Concretamente llevamos 6 o 7 campañas a la vez. Actualmente estamos en plena campaña del IRPF, que después hablaremos de ella. Tenemos también la campaña por una escuela pública y laica, con la religión fuera, la religión confesional fuera de la escuela. Una campaña muy potente que vamos a arrancar de forma inmediata, y cuando digo inmediata es ya, en contra y a favor de la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que después también hablaremos un poquito de ellos. Campaña contra las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, que hablaremos también. Bueno, en fin, muchos temas que llevamos a la par. Pero hoy, por indicación también de la organización de esta charla, pues se trata no de un curso. De hecho, nosotros todos los años hacemos un curso básico de laicismo al cual estáis invitados, es gratuito. Acabamos precisamente hace 20 días el 7º año, es un curso durante 6 semanas, y ahí profundizamos. Hoy no podemos profundizar porque son muchos temas, pero me interesa fundamentalmente 2 aspectos. Sobre todo, clarificar qué es el laicismo, porque es una de las pegas que tenemos el movimiento laicista para avanzar hacia el laicismo, hacia la laicidad del Estado. La conjunción del trono y el altar, el valor y el poder de las religiones siempre ha sido una constante por su propia idiosincrasia, y por lo tanto siempre han intentado y siguen intentando ocupar parcelas de poder político y también parcelas sobre el poder sobre las almas. Y cuando eso ocurre y sigue ocurriendo, eso está confrontando, como ahora después veremos y explicitaremos más detalladamente, con los valores inequívocos de lo que es una sociedad, lo que es un Estado laico, mejor dicho. En España, el nacionalcatolicismo durante todo el tiempo de la dictadura ha hecho que la Iglesia Católica y la confesión religiosa, la institución de la Iglesia Católica, no las creencias, esté realmente incrustada en los aparatos del Estado, y eso está conculcando el laicismo. Pues de todo esto y de los distintos ejemplos hablaremos esta tarde. Empezando por lo más elemental, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos del laicismo? Claro, la historia hay que también asumirla, y en España, pues también, producto de situaciones a veces un poco forzadas, y hay que decirlo con todos los términos, en la Segunda República, y mucho más en toda la propaganda durante la dictadura, y esta incrustación que tiene la Iglesia Católica en las instituciones del Estado, pues hace de que realmente se entienda el laicismo, o se vea, como una cuestión antirreligiosa. De hecho, pues decir las personas que defendemos un Estado laico somos ateos, somos comecuras, quema iglesias, y no somos absolutamente nada de eso, entendiendo, no obstante, de que quizás muchas generaciones han sufrido tanto el nacionalcatolicismo que le tengan realmente ganas, no a tanto a quemar iglesias y a comerse curas, pero sí a confrontar directamente con la Iglesia Católica. Nosotros, desde Europa Laica, lo decimos
a priori claramente. El problema del laicismo no es un problema de creencias. Las creencias son cada cual las que ellos tengan, ellos y ellas tengan. Es un tema particular de las creencias. Las creencias son temas particulares y en los temas particulares el laicismo no entra. El laicismo entra cuando lo particular, cuando lo que es del ámbito particular, el ámbito de las creencias particulares, traspasan la línea roja y entonces entran ya a querer modular el ámbito de lo público. Ahí es cuando entra el laicismo. Y por lo tanto, no tiene nada que ver con la antirreligiosidad que se nos achaca. La Iglesia Católica puede, el otro día, por ejemplo, me llamaron de una televisión porque querían hacer una mesa redonda sobre el tema de el ayuno, una cosa del magisterio de la Iglesia Católica, el ayuno en Semana Santa, y que querían saber la opinión en esa mesa redonda de Europa laica. Evidentemente, con toda la educación, le dije, nosotros no tenemos nada que ver con ese tema. No tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar, o en todo caso puedo tener mi opinión, pero es una opinión estrictamente personal, como los que hacen ayuno tienen su práctica personal. Porque eso no transfiere, no traspasa ninguna raya de lo que es lo público. Por lo tanto, no tengo nada que decir. Sí que tendré algo que decir, pues comentaremos con determinadas situaciones que se han dado precisamente ahora en esta Semana Santa, cuando ha sido una apropiación desmesurada, desregulada, por ejemplo, del espacio público, cuando no de determinados simbolismos en las instituciones del Estado que entran ya en lo público, y que en una iglesia pongan una bandera como quieran ponerla, no tengo ningún problema. Lo mismo que yo pongo mi bandera republicana y yo pongo mi bandera del Real Madrid o lo que sea. El problema es cuando desde el Ministerio de Defensa se coge y se ordena que la bandera española ondee a media asta por la muerte de Cristo, porque eso significa que el Estado, que tendría que ser el garante de los derechos y privilegios o no privilegios de todos, solamente son de parte. Y en este caso son de parte de una confesión religiosa que no solamente por ese aspecto está incrustada en el Estado. Luego, primera cuestión a clarificar es el tema de saber delimitar lo que es el ámbito privado del ámbito de lo público. También matizando muy bien qué significa el ámbito de lo público, porque entonces muchas veces se nos dice, no, pero es que resulta, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica, y cuando, lógicamente cuando en esta charla me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, es porque el laicismo, que su sentido original evidentemente es confrontar con esa conjunción del trono y el altar con las religiones, pues aquí en España la religión por antonomasia es la religión católica, pero que, repito, que no es un tema de creencias, sino de la institución Iglesia Católica. Y entonces he perdido el hilo, pero lo recupero porque no sé lo que quería deciros sobre el tema de la transmisión de lo público a lo privado. Lo cogeremos. Entonces, estos equívocos hay que clarificarlos, porque si no, repito, que se nos coge el laicismo solamente por una parte que no es la que a nosotros nos interesa y desde luego no es la que tiene que hacer avanzar en un valor democrático. Las sociedades son plurales en lo ideológico. Cada uno de nosotros podemos tener nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, el creer, no creer. Lo que tiene que ser laico no son las sociedades. Lo que tiene que ser laico son las instituciones, es el Estado. Y por lo tanto, que no se diga, es que vosotros queréis hacer una sociedad sin religión. Queréis que desaparezca la religión del espacio público. En absoluto. Yo no tengo ningún problema y recupero el hilo. Cuando hablo del espacio, del ámbito de lo público, a veces nos dicen, pero entonces vamos a ver, es que resulta que ninguna confesión religiosa va a poder hacer una procesión. ¿Es que queréis quitar la Semana Santa? Que no. Cuando hablamos del ámbito de lo público, también es un problema del lenguaje, es el ámbito de las instituciones.
Lo que no puede ser es, por ejemplo, que en el Boletín Oficial del Estado del día 8 de abril de este año se ha declarado a la Semana Santa como patrimonio cultural inmaterial de este país. Y por lo tanto sujeto a una protección especial, como evidentemente tiene que estar sujeto cualquier cosa que se declare como patrimonio histórico, inmaterial y cultural. Pero que se declare eso, pues hombre, evidentemente es una afrenta a lo público y a lo común, y que desde luego llueve sobre mojado. Entonces todas estas cosas interesan centrarlas muy bien. Y el otro tema de centrar que nos interesa desde Europa laica es decir, vamos a ver, el laicismo no es antirreligioso, el laicismo tiene un objetivo fundamental en la práctica, que es la separación del ámbito público del ámbito privado, no va contra las creencias, va contra esa intromisión, ese pasar la línea roja, y un defecto muy normal en muchas personas, incluso las que se consideran defensoras del laicismo, es sacar el Kalashnikov contra la Iglesia Católica. Y yo digo, y desde Europa laica lo decimos muy claramente, que a la Iglesia Católica, repito que jamás hablaré de las creencias, hablo de la institución, esa institución que traspasa e intenta traspasar de lo privado a lo público. ¿De quién es el problema? ¿El problema es de la Iglesia Católica como institución? ¿O no en todo? El problema es del poder político que permite ese tema. Y por lo tanto la lucha del laicismo es una lucha política, no es una lucha religiosa. Por supuesto que no es una lucha de creencias, eso que quede ya bien claro. Hay que apuntar al poder político. Cuando después hablemos aquí que a la Iglesia Católica se llevan más de 250 millones del erario público, nos tiene que repeler, y a los que sean creyentes mucho más, que se rompa el mensaje evangélico. Pero la lucha del laicismo no es ahí, porque se recibe porque el poder político lo consiente, y que en todo caso, si hay que avanzar hacia un Estado laico, donde se cambian las leyes y los comportamientos, es en el poder político. Por lo tanto, Europa laica es una asociación de acción política, aparte de pensamiento. Entonces, que vayan quedando claras estos temas, porque si no, iremos engordando el tema de los comecuras, quemaiglesias y antirreligiosos. Y si planteamos el laicismo de esta manera, objetivamente, los que luchamos por el laicismo, ¿tenemos que ser ateos? Porque una persona creyente no puede pensar de que eso es una forma razonable de organizar la sociedad, de que las creencias estén en un sitio y no en otro, y no en lo público. ¿O es que los que defendemos el laicismo somos los que no tenemos religión solamente? Pensemos un poco de ello. Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de laicismo? Pues vamos a hablar de todo esto. ¿Cuáles son los principios del laicismo? El laicismo defiende, por encima de todo, y es su origen, la libertad de conciencia de las personas. Esa libertad de creer, no creer, en lo que creer o dejar de creer, con el matiz de que a veces, por la cultura que recibimos, cuando hablamos de creencias, nos elevamos rápidamente a creencias religiosas, ¿no? Creencias de todo tipo. Animalistas, pacifistas, ecologistas. Y por lo tanto no puede haber algo que nos une en lo común, como puede ser un Estado, que tiene que representar a la mayoría de todos, tiene que ser universal, ser solamente de parte. Y la libertad de conciencia no solamente es esa capacidad de creer o no creer por uno mismo, que eso hay que respetarlo. Y en España se están conculcando la libertad de conciencia, cuando, por ejemplo,
cuando, por ejemplo, pues ha habido durante muchísimo tiempo que estaba prohibido o no estaba legislado una ley de interrupción del embarazo, cuando eso es una decisión de conciencia, y el que su conciencia le diga que eso está mal porque sea pecado o porque no es su forma de pensar, pues hay que respetarlo, pero lo mismo lo otro. Y el existir una ley de interrupción del embarazo no obliga a nadie, es una universalidad de las políticas públicas, y que por lo tanto el que quiera lo ejercita y el que lo quiera no lo ejercita. Pero no hacerlo así es no respetar la libertad de conciencia. Y cuando, por ejemplo, se está conculcando que no se está trabajando en la línea de una ley que permita una muerte digna más allá de los cuidados paliativos, como últimamente se ha rechazado en el Parlamento, se está conculcando la libertad de conciencia de aquellos que quieren ejercitarlo y no empete de que los que no quieren no lo ejercitan. Y cuando a los menores se les está bautizando, por ejemplo, no es que se está ejerciendo el derecho de los padres a la educación de los hijos, que eso tiene un campo muy amplio, o es que alguien a la semana lo apunta al Partido Comunista a un niño. ¿Cómo estamos conculcando, por tanto, los derechos del menor? ¿Y cómo se están conculcando, por ejemplo, cuando existe la religión confesional, no el hecho religioso, en la escuela, como está existiendo, con ese adoctrinamiento en la infancia? Se está conculcando. Y se está conculcando cuando la libertad de conciencia, que no solamente se puede quedar en lo que uno piensa, la libertad de conciencia tiene que tener también su traducción en la práctica, y su traducción en la práctica se llama libertad de expresión, porque una conciencia que me la quedo yo solamente en la almohada, pues me sirve a mí muy bien, pero las cosas vivimos en sociedad, y la conciencia se transmite, además de por las leyes, por esta libertad de expresión. Y cuando la libertad de expresión se encuentra conculcada, como se está conculcando hoy día, no solamente se están conculcando derechos democráticos por la ley Mordaza, es que se está conculcando, bajo el punto de vista del laicismo, también esa libertad de conciencia. Luego son elementos que hay que tener en cuenta: laicismo, libertad de conciencia, pero con esa traducción práctica. La igualdad, parece obvio que la igualdad es la que defiende el laicismo, es en contra de cualquier discriminación o privilegio por razón de conciencia, y anda que no existen. Y cuando digo razón de conciencia es cuando, por ser, en este caso concreto, de una confesión religiosa, se tiene esos privilegios inconmensurables que después los comentaremos porque todo el mundo lo sabemos, en el terreno simbólico, en el terreno de la enseñanza, en el terreno de la financiación, en el terreno jurídico. Y la universalidad de las políticas públicas, porque es que hay que legislar en un Estado laico para la universalidad. Y aquí viene otro debate que dice: no, hombre, pero vamos a ver, si es que España es católica, y entonces, pues es lógico que si España es católica, pues se legisle en modo católico. Bueno, lo primero es que España no es católica. España será un trozo de terreno, o como mucho una nación de naciones. Hablaremos de los españoles y las españolas, personas individuales, que es donde trabaja el laicismo, en el respeto a la libertad de conciencia individual y todo lo demás. Pero es que hay derechos que, para decir si se monta una calle por aquí o por aquí, eso se decide por mayoría. Y la minoría respeta a la mayoría, y la mayoría tiene en cuenta a la minoría. Pero hay derechos que no son votables. Y la dignidad de las personas, la libertad de conciencia en los términos que hemos comentado, la igualdad, eso no es votable. Eso no es un tema de mayorías ni minorías. Y eso se soluciona con la universalidad de las políticas públicas. Y es cierto que a veces, como no existe un laicismo puro en ninguna sociedad del mundo, que es un ideal a conseguir, pues hay veces que existen contradicciones entre lo que es la universalidad de las políticas públicas y determinados aspectos que funcionan a las mayorías y minorías.
pero teniendo esto en mente. Y el ejemplo, por ejemplo, de la interrupción voluntaria de embarazo es un tema inequívoco. Está la ley, no molesta a nadie, se respetan los derechos humanos, que son los límites a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, el único límite, el respeto a la ley y el respeto a los derechos humanos. Partiendo de ese tema, la libertad de expresión es un tema tan amplio que lo que no puede ser, por ejemplo, es estar limitado por ese privilegio en contra de la igualdad del artículo 525 del Código Penal, que considera delito lo que se entienda por ofensa a los sentimientos religiosos. Y ahí tenemos al Wyoming y al Dani Mateo emplumados por el 525 del delito a la ofensa a los sentimientos religiosos. ¿Qué es eso de los sentimientos religiosos? ¿Está tabulado? O sea, cada uno tendrá sus sentimientos, ¿no? ¿Y cómo se mide? ¿Y qué pasa con los sentimientos no religiosos? Es decir, cuando el señor arzobispo de Alcalá de Henares echa pestes de los homosexuales, a mí me afectan mis sentimientos. Y es más, es que tu cara me afecta mis sentimientos. Aquí lo que hay que proteger son los derechos regulados en las leyes, pero derechos regulados. Lo demás es una cosa arbitrariedad. Eso está conculcando también la libertad de expresión. ¿Y la libertad de expresión no tiene límites? Claro que tiene límites. El respeto a la ley y a los derechos humanos, pero no a los sentimientos religiosos. ¿Qué es eso de los sentimientos religiosos? Y los que no tenemos sentimientos religiosos, ¿quién nos respeta? Por lo tanto, estos son los principios básicos del laicismo. Y en el tema de la universalidad, claro, las leyes tienen que estar basadas en la razón, pero nada de en dogmas y en creencias particulares, que es como en los estados confesionales están basadas las leyes. Por lo tanto, lo que el laicismo reivindica, pues eso es establecer a nivel del Estado un marco político de comportamientos, de protección jurídica, que garantice estos principios para todo tipo de convicciones, no solamente para las religiosas. Aquí en España existe una ley de libertad religiosa, me parece muy bien, pero es que parece como si estuvieran perseguidos. Si los que estamos perseguidos precisamente a falta de defensa de estos principios laicos somos los que no somos creyentes. Aquí lo que se necesita en España es una ley de libertad de conciencia, en la cual la parte religiosa es una más. Y por supuesto, si nosotros, desde el laicismo no hay ningún problema, es más, lo promulgamos claramente, garantizamos y se protege, un Estado laico debe garantizar y proteger la libertad religiosa. ¿Cómo no se puede? Si estoy defendiendo la libertad de conciencia, ¿cómo no voy a respetar la libertad religiosa? La libertad de culto, de símbolos, su difusión, pero claro, los símbolos en el espacio privado, su difusión en el espacio privado, su culto, pero no me traspases la línea roja. Esto es clave para entender lo que es el laicismo. No somos antirreligiosos. He dicho que no hablo de creencias, hablo de instituciones. El problema es cuando se traspasa. Si no se traspasa, que si quieren hacer ayuno, que hagan ayuno. No tengo ningún problema. Pero repito, aquí se juega, vuelvo a decir lo mismo, con esas ganas de que las personas que hemos sufrido, unas más y otras menos, el nacionalcatolicismo en nuestra chepa, y visto también los privilegios desmesurados, nos dan ganitas. Pero ojo, tenemos que apuntar donde hay que apuntar. La acción política es contra el gobierno, contra las políticas de gobierno, a todos los niveles, estatales en sus competencias, autonómicos y municipales. Y eso sí, cuando le toque a la Iglesia, a muerte. ¿Y le toca a la Iglesia? Claro que le toca. Cuando hace fraude y cuando, por ejemplo, usurpa bienes inmuebles, como por ejemplo en el tema de las inmatriculaciones, que usurpa, roba, expolia bienes de lo público. Y hay que darle al gobierno, a veces hasta a los municipales, porque no son valedores del patrimonio, defensores del patrimonio público, pero a estos que se están aprovechando por de mala manera en situaciones de fraude. O cuando, por ejemplo, habiendo una ley que permite a la Iglesia Católica estar exenta de pagar el IBI,
por negligencia de los ayuntamientos, pero por tropelía de la Iglesia Católica, se presenta a estar exento del IBI y lo consiguen, prados, frontones, casas de tal, que eso no está incluido. Lo que pasa es que como viene con el membrete, que eso es titular, unos por negligencia y otros por ratonería, hay que darle muerte. Y a partir de esto, pues, se deducen dos temas inequívocos. La necesidad de que tiene que existir una separación entre Iglesia y Estado y una neutralidad. Y en España existe formalmente, a nivel constitucional, esa separación entre Iglesia y Estado. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque yo siempre digo lo mismo. Vaya matiz, de redacción. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero puede tener otros caracteres. En lugar de decir, como habría que decirlo, el Estado no tiene confesión oficial, porque entonces proteges al Estado. Pues dice al revés, pero vamos a pasar por alto. Pero es que a continuación dice, pero mantendrá relaciones especiales o correspondientes de colaboración con la Iglesia Católica y otras confesiones. Y claro, cuando ya se mete la segunda parte del artículo 16.3 de la Constitución, pues ya se está rompiendo completamente la neutralidad, con lo cual de España de Estado laico, nada. Como mucho, esa confesional. Un Estado confesional es como el que teníamos aquí, que realmente, pues bueno, hasta los diputados, habían diputados con bonete porque eran obispos nombrados por el dictador Franco. Eso ya es que era ya confesional a puro pelo, ¿no? Pero aquí es una aconfesionalidad formal, pero con tal de que rascas, y ahora vamos a empezar a rascar, dices, pues vamos a ver, pero ¿esto qué aconfesionalidad hay? ¿Y por qué existe esa situación hoy día en España de que esa confesional formalmente, pero aquí, oye, si esto es confesional, pues vaya confesionalidad? Y aquí es que existe un truco muy cínico en la Constitución española. La Constitución española se aprobó en diciembre del 78. Y el 3 de enero, bueno, creo que fue el 28 de diciembre del 78, y el 3 de enero, es decir, 6 días más tarde, se firmaron los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Es obvio que esos acuerdos venían negociándose antes, cuando se estaba desmoronando ya todo el tema de la transición y todo el tema del franquismo. Con lo cual, hay una cuestión cínica que hace que esta confesionalidad sea una confesionalidad falsa. ¿Por qué? Porque cuando en el artículo 16.3 de la Constitución dice y mantendrá las correspondientes cooperación con la Iglesia Católica, cualquiera que lo lea y sin saber nada más dirá, muy bien, pues vale, cooperación, pues vale, cooperación, oye, que vale, que sí, que cooperamos. Y un gobierno dirá que coopera más, otro coopera menos, y uno cooperará en tocar la trompeta y otro cooperará en... No. Es que esa cooperación tenía ya las cartas marcadas, lo que pasa que era muy burdo poner que tendría privilegios. Se pone cooperación como dejándolo abierto para el futuro, pero tenía ya las cartas marcadas por los acuerdos. Y como esos acuerdos no se han tocado, pues aquí resulta que esa cooperación se queda, que eso es una losa que está impidiendo avanzar en la democracia en este país. Y esos acuerdos, que son 4 acuerdos, el acuerdo económico, del cual se deduce lo del IRPF, el acuerdo educativo, del cual se deduce la obligatoriedad de enseñar religión católica, es decir, adoctrinamiento en la escuela, el acuerdo de Fuerzas Armadas, por la cual existen capellanes castrenses, y esos capellanes que existen hasta en las capillas de la universidad, pagados por el Estado, y el acuerdo jurídico, por el cual se le da una virtualidad diferente, un estatus especial a la Iglesia Católica diferente a cualquier organización privada, como puede ser esta de aquí, vuestra asociación. Por lo tanto, se está rompiendo la neutralidad. Claro, es que esos acuerdos tienen miga, y por eso estamos en plena campaña de derogarlos, porque es que incluso son acuerdos, fijaros hasta dónde lleva la tropelía, que hasta solamente, aunque sea como anécdota, pero menudo tipo de anécdota, son acuerdos del Estado
con la Santa Sede. Es decir, ya no son acuerdos entre dos estados, que ya valdría narices llamar al Estado Vaticano un Estado. Es acuerdo del Estado español con el órgano director de los católicos. Es decir, con una organización privada. Es decir, un acuerdo de un Estado con una organización privada. Y aparte, hablando de tú a tú. Y hombre, esto, en las cuestiones civiles, no vale hablar de tú a tú. La Santa Sede tendrá potestad para hablar a los católicos, pero el Estado tiene potestad para hablar para todos, pero no dos poderes al mismo nivel. Es decir, una pérdida total de soberanía que se ha seguido manteniendo en este país por todos los gobiernos de todos los colores. Y que no hay manera, pero desde la ciudadanía moveremos la silla. Bien, pues habiendo ya centrado el tema este, lo que es el laicismo, lo que es un Estado laico, cuáles son los valores que defendemos, pues un pasón de lo que venimos diciendo. No tiene nada que ver Estado laico con Estado confesional y Estado confesional. Hemos visto ya la diferencia entre unos y otros. Un Estado laico que tiene estricta separación y estricta neutralidad en el trato del Estado, de las instituciones del Estado, con una relación privada como son las religiones. Laicismo, ateísmo. Aquí estamos hablando de democracia. Aquí estamos hablando de democracia, de respetar lo que es lo común. ¿Que un ateo puede ser laico? ¿Que un creyente puede ser laico? No tiene nada que ver con las creencias. Después hay un tema que es lo que he venido comentando, es decir, lo de las mayorías, minorías. Aquí en España, una cosa es la laicidad del Estado, que es un Estado que defienda esos principios, ese trabajo, eso que hemos venido comentando. Y otra cosa es la secularización de la sociedad. Y claro, aquí en España eso es diferente, porque ¿qué es la secularización de una sociedad? Pues la secularización de una sociedad es el desapego, el desinterés que existe por lo religioso. Y en España existe un desinterés por lo religioso. Y después poner unos datos. Pero claro, una cosa es el desinterés mucho mayor entre la juventud, pero no solamente en las prácticas y en las creencias, que hay datos, sino también en cosas muy normales de la vida diaria. ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, el índice de natalidad en España, además de por cuestiones económicas, si la Iglesia Católica dice que los anticonceptivos son pecado? Es que hasta los propios católicos, el magisterio le dice que, en fin, que el magisterio está ahí. Y los distintos modelos de familia, matrimonio homosexual, parejas de hecho, separaciones, divorcios. ¿Dónde está el magisterio de la Iglesia? Existe un progresivo, a lo largo del tiempo, desapego en la cuestión de los individuos respecto a creencias, prácticas religiosas y el magisterio de la Iglesia. Y por lo tanto, la sociedad española está cada día más secularizada. ¿Pero cómo están las leyes? ¿Qué son las que de la laicidad del Estado? A años luz. Luego, no existe una correspondencia. Parece lógico pensar que una sociedad cuanto más secularizada esté, mejor, más laicidad. No es directo, porque hay ejemplos de situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos es una sociedad tremendamente un Estado laico, pero poco secularizado ahí. ¿Por qué? Porque ahí la religión se vive de otra manera,
no han tenido la historia que hemos tenido aquí de incrustación, y por lo tanto la religión forma parte, como aquí el que le gusta el fútbol, no tiene esa implicación. Entonces se dan casos en los cuales la secularización con la laicidad, hay distintas combinaciones, hay distintas situaciones. Y aquí en España estamos con una situación en la cual hay un alto nivel de secularización en el sentido que, pues sin embargo, la laicidad del Estado está a años luz. Antirreligioso, el laicismo no es antirreligioso. Anticlerical, es anticlerical. Pero claro, aquí jugamos nuevamente con el lenguaje. ¿Qué es anticlerical? Por la trayectoria cultural, los come curas, los quema iglesias. No. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos esto, pero claro, yo tengo que ir con las cartas boca arriba. Si el clero se dedica a las labores del clero, yo no tengo ningún problema. El laicismo no tiene ningún problema. El problema es cuando el clero, la institución, traspasa la línea y se mete en lo público, y entonces evidentemente soy anticlero, soy anticlerical. Pero si el clero está a su quehacer, yo no tengo ningún problema. El laicismo no tiene ningún problema. Pero claro, choco con una historia del lenguaje. ¿Queremos anular el hecho religioso al laicismo? La simbología, que no. Tú estás aquí, se respeta y se garantiza, no se promociona. A mí no me promociona este local, ni esta actividad, pero se respeta y se garantiza. La línea roja, que se nos quede claro dónde está el tema, no somos antirreligiosos y dónde hay que apuntar. La religión de los que no tienen religión. ¿Cómo que no tenemos religión? Es que aquí parece ser que o tienes religión o no eres nada. Parece que no tienes identidad si no tienes religión. Y los no creyentes tenemos nuestra propia identidad. Solamente pensar, por ejemplo, en nuestra identidad con los derechos humanos tengo más que de sobra para tener una norma de conducta y para cumplirla, fíjate. Y las personas, y que eso nos obliga a todos. Y las personas que además de eso tienen creencias religiosas y tienen sus dogmas, que los tengan. O es que resulta que el que no tiene creencias religiosas es un apátrida ideológico. ¿Pero dónde estamos? Pero claro, pum. Fundamento de convivencia. ¿Cómo organizamos una sociedad que es plural en lo ideológico? No puede estar de parte. Y lo mismo que estamos en contra de cuando introducen, estamos igualmente en contra de los estados ateos, como en su momento fue la Unión Soviética, un estado constitucionalmente ateo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que creen no es un proyecto común de ciudadanía. Pero ¿cómo se puede establecer una línea de que los míos son estos y los míos no? Esto no puede ser. En cuestiones de conciencia, en cuestiones de mayorías o minorías, por supuesto que sí. Claro que sí. Para eso está la democracia. Pero hay cosas que no son votables, hay cosas que son de conciencia. Como un estado ateo, vale. Y el que no sea ateo. Bueno, pues aquí tenemos que el Estado formalmente no lo es, pero de hecho lo es. Esto me lo voy a pasar por alto para el coloquio, si acaso, porque son cosas importantes. Sobre todo el tema de la caridad religiosa. Pero esto lo voy a comentar cuando comente el tema del IRPF. Entonces, ¿cómo se está conculcando hoy día? Unos breves ejemplos, porque para profundizar esto hay que ir al curso, vamos, no es un máster ni exámenes ni nada, para que requiere tiempo para profundizar en todos los temas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la financiación de la Iglesia Católica? Pues todo el mundo dice, bueno, la financiación, el IRPF, la asignación tributaria. Pues sí, evidentemente. Pues mira, ahora estamos en plena campaña, los que ponen la X, 250 millones que se reciben por la X, más unos 100 millones que después se reciben por la puerta de atrás para los que ponen los fines sociales. Cada después profundizaremos en ese tema. Pero aquí es la única fuente de financiación con dinero público que recibe la Iglesia, ni muchísimo menos. Esto es la puntita del iceberg. Ahí tenemos el paquete de exenciones fiscales.
la Iglesia Católica está exenta de todos los impuestos, excepto del IVA. Se dice pronto, ¿eh? Ni IBI, ni impuesto de sociedades, ni de actos jurídicos documentados, ni del patrimonio, ni de donaciones. El otro día nos pasaban los datos aquí del Ayuntamiento de Madrid, ni el 50% de las tasas, el 50% de las tasas de el 100% de las tasas de basura, o el 50%, no me acuerdo cuál era. Un paraíso fiscal. ¿No está sujeta a impuestos? Ni le los declara, porque se podría declarar y después hacerle la bonificación. Ni paga impuestos, ni los declara, ni existe contabilidad, ni existe transparencia. Hombre, es que cuando el Tribunal de Cuentas, por los votos del PP y Ciudadanos, hace un mes ha dicho, las cuentas de la Iglesia, las aportaciones públicas a la Iglesia del Estado, no procede fiscalizarlas. Vamos, impresionante. Y después está toda la ley de mecenazgo, herencias, donaciones, cero, no paga nada. Y ese paquete son muchos millones, como ahora os daré la cifra. Subvenciones públicas, a mogollón. Y aquí sí que entra el tema de la caridad religiosa. Y es un tema que preocupa para un Estado laico, porque el neoliberalismo, hasta hacer un desmontaje del estado de bienestar, privatizando y haciendo recortes en temas de asistencia social y servicios sociales, educación, sanidad, pisos tutelados, residencias de ancianos, residencias de mujeres maltratadas, drogodependencia, guarderías, etcétera, 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 todo ese negocio está siendo capturado, por una parte, por todos los de la burbuja inmobiliaria que vieron que se acababa aquel rollo y hayan entrado, ahí están los Florentino y todos los demás, entrando a saco en ese negocio, pero por otra parte con la Iglesia Católica entrando a saco. Y entonces se está dando el fenómeno que, hombre, la Iglesia Católica, ¿cuánto está aportando? ¿Cuántos desayunos da? ¿Cuánta no sé cuánto da? Y nosotros lo que decimos es que la caridad con dinero y recursos propios me parece muy bien, pero no con subvenciones públicas. Y aquí está viendo el negocio de la caridad. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Y no solamente eso, sino que está habiendo una dejación del Estado de lo que debería ser justicia social y solidaridad, se pasa a caridad. Y además, con ese componente que hay que denunciar también, que es que conforme se va cogiendo esa caridad, el negocio de la caridad, zonas del poder, el Estado pierde soberanía. ¿O es que pensamos que de hoy para mañana los colegios concertados pueden desaparecer cuando son un negocio? ¿O es que pensamos que la sanidad puede pasar de hoy para mañana? Los pisos tutelados. Es un poder que está ahí agarrado, es decir, que no es una cosita que diga, venga, fuera. Conforme el Estado está haciendo dejación por políticas neoliberales, se está cogiendo ahí. Y además, con el lobby ideológico que ellos suponen. Porque claro, aquí viene la engañifa. Cuando estos días se está viendo la campaña del IRPF en la televisión, marca las 2X por tantos. Y se vende la imagen, que ya es bastante vender esa dejación del Estado, de que eso que se pone con la X es para asistencia social. Falso. Eso es una mentira. Porque la X que se pone para el IRPF, esa va exclusivamente para salarios del clero
seguridad social del clero, labor pastoral y gastos generales. Entre ellos, esos anuncios de televisión, pero nada de labor asistencial. Como no se explica, se queda la imagen de que la Iglesia cuánto aporta. Cáritas, su mayor fuente del orden del 75%, del 85%, son donaciones privadas y subvenciones públicas, pero del IRPF muy poquito que recibe, pero se vende para el tema. Pese a eso, hoy día en España el 65% de los contribuyentes no marcan a la Iglesia Católica, y nosotros sacamos mañana, esta semana, arrancamos con nuestra campaña de no marcar ninguna, y ahora explicaremos por qué tampoco la de fines sociales, y que desaparezcan las casillas. Y todo lo público que vaya a lo común, y los estados y los gobiernos de turno que lo repartan. Y si no estamos de acuerdo con el reparto, luchemos políticamente, pero que no puede hacerse es derivar a priori una cantidad de dinero a lo privado. La enseñanza concertada, el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia Católica. Eso sí, cuando vas a ir a un museo o una catedral hay que pagar. Los capellanes. El Estado laico no tiene ningún problema en que en las cárceles, en los hospitales, existan capellanías para las personas que están impedidas y que quieren, en defensa de su libertad de conciencia, recibir asistencia religiosa. Ningún problema. Tiene que proteger ese derecho. Pero que lo pague. Y si algún día me meten en la cárcel, pues yo querré pedir, por favor, asistencia republicana. Y alguien pues vendrá y me tendrá que dar, el Estado me tendrá que proteger el tema, pero claro, le pagarán. Pero aquí no, es que aquí se paga. Es que no nos estamos dando cuenta de todas estas historias. Las inmatriculaciones, ese robo organizado y sin transparencia ni fiscalización de ningún tipo. Estos son las subvenciones, la financiación, las casillas del IRPF. Vamos a ver si nos aclaramos de una vez cómo funciona el IRPF. Clave, por favor, para que no existen dudas. Si tú tienes que, por tu rendimiento, tus salarios, pagar 100 al erario público y yo tengo que pagar 100, tú pones la X a la Iglesia Católica y yo no la pongo. Tú pagas 100, que quede claro, ¿eh? Tú pagas 100 y yo pago 100 a la hucha. Es decir, es verdad lo que dice la Iglesia Católica. Pon la X, ni te cuesta más ni te devuelven menos. Cierto, la única verdad que dice. La única. Pero ¿dónde está el truco? Que tú por poner la X, bueno, alguna cosa, cuando tú pones tu dinerito ahí, tus 100, yo pongo mis 100, ahí toma, ya está, todo, 200. Pero tú por poner la X, es como si firmaras un talón, sáquese del fondo común el 0,7. Es decir, que en el fondo, todos los católicos y no católicos, que ahí está el fondo común, sale, antes de empezar a repartir para defensa, para educación, para no sé cuándo, ¿verdad? Se saca. Católicos y no católicos estamos pagando la Iglesia Católica. También se puede ver de una diferente manera. Y, lógicamente, eso es una cosa que es insolidaria completamente. Insolidaria completamente. Y aparte, rompe el principio de igualdad porque yo no tengo por qué pagar algo que es tuyo. Pero también se puede ver de otra manera. Es que para hacer carreteras tú estás pagando menos que yo. Claro, yo no me quiero meter en esa línea. Yo no me quiero meter en esa línea. Yo que quiero meter es en la línea de que lo privado se paga con lo privado. Y el que ponga la X tendría que pagar los 100 más las 4 euros que cuesta la cuota de la Iglesia Católica, como en Alemania, por ejemplo. Que quede claro. El que pone la X está sacando dinero de la hucha común por una cosa privada. Y funciona así. Estamos en contra. Porque desde lo común se está pagando cosas privadas. Estamos ya con la raya.
¿Y qué pasa con los fines sociales? Bueno, por los fines sociales, cualquiera lo pone así y dice, joder, ¿cómo no voy a ser solidario con los fines sociales? Pero vamos a ver, vamos a pensar un poco en los fines sociales. En primer lugar, esa casilla se puso como coartada, porque claro, cantaba demasiado la casilla de la Iglesia Católica. Dice, vamos a poner una para fines sociales. Segundo, lo cual eso ya es una engañifa claramente. Segundo, los fines sociales funcionan de igual manera. Tú 100, yo 100, tú firmas también, es otro cheque para sacar. Y hombre, hacer solidaridad particular, que tú eres muy solidario porque das con el dinero de todos, es un poco jeta, ¿no? Pues de tu bolsillo. Es decir, el que está poniendo la X, tanto una casilla como la otra, no pone ni un euro de más de su propio bolsillo, sino de lo de todos. Eso es algo hasta inconstitucional. Pero es que además del tema con los fines sociales ocurre, pues, estas cosas que no nos damos cuenta. Es decir, es que si todavía, y no es el objetivo de Europa Laica, pusiera ahí, para la Cruz Roja, para Greenpeace, para... Pero yo pongo fines sociales, ¿y a dónde va eso? Y resulta que el 35% de lo que se saca de ahí con los cheques para la Iglesia Católica, perdón, de fines sociales, que son este año, hace 2 años, ha sido 300 millones de euros, pues del orden de unos 100 millones de euros van a organizaciones de la Iglesia Católica que son ONGs que chupan de ahí. Por eso dice que marquéis las dos. Pero nosotros estamos... ¿Sabemos cómo está funcionando el tema? Esto hay que explicarlo. Y los fines sociales tienen que depender, porque los fines sociales tienen que ser una política de gobierno. ¿Cómo pueden depender de las X que se marquen? ¿Pero qué pasa? ¿Que los lumpen, que son los que tienen una declaración de la renta más pobre, ponen a X y entonces este año solamente hay 10 millones? Y si pasa mañana nos da la locura a todos, ojalá, y nadie marca la casilla, ¿no hay para fines sociales? Eso tiene que ser políticas de gobierno, políticas de justicia social, políticas de solidaridad. Por lo tanto, Europa Laica dice, no tiene que haber casillas de ningún tipo, y mucho menos lo que ha pretendido la comunidad evangélica, es poner hasta 7 casillas que se querían poner. Yo también pediría la casilla para Europa Laica, que no queremos ninguna casilla, ni para Europa Laica ni para nadie. Y hasta tanto eso ocurra, no marcar ninguna. La engañifa de que la caridad religiosa sale de las X, eso es mentira. Eso hay que denunciarlo. Y cuando ahora en el mes de junio la Conferencia Episcopal va a sacar su memoria de 70 páginas, que está obligada a sacarla por los acuerdos, está obligada a sacarla para justificar, que no lo justifica, porque es un mare magnum de cifras incoherentes y ocultas, solamente para justificar lo del IRPF, pero eso ocupa 10 páginas, pero físicamente 10 páginas, y el resto 60 es las misiones, las labores. Por favor, ¿para qué hace? Para embarrar, para pensar de que todo eso sale de aquí. Mentira. Ni un euro de más de tu propio bolsillo, eso no puede ser. Eso tendría que ser como en Alemania, como mucho, que todo el mundo está registrado y el que tiene una cruz, pues si eres un evangelista, pues la iglesia evangelista dirá que mi cuota son 5 euros, pones la X, 100 no, metes 105, los 100 que te tocan más los 5 de tu cuota, y además con el matiz que ocurre en Alemania, que yo después el Estado lo que coge es esos 5 y se los da. Pero por hacer de contable le da 4 y uno se lo queda por hacer de contable. Pero aquí no. Aquí se quita de lo común y aparte gratis. Vamos, la gestoría gratis. Y aparte con la vergüenza, porque es una vergüenza, que el 7 de marzo la Conferencia Episcopal hizo la conferencia de prensa para decir, hace 2 años los españoles nos dieron 249 millones, 1 millón menos que el año pasado, pero no hay problema porque... Pero vamos a ver. Pues si esos son datos públicos, pero ¿cómo es eso que la agencia tributaria, a dónde entregamos, saca los datos?
que no los presenta en el Parlamento. No, no. Se los da. Supongo que no hay cocina. Y lo presentan. Pero vamos, eso son... Entonces, claro, si yo sumo aquí los 250 que van directamente, el 35% de los contribuyentes marcan la Iglesia Católica. Visto al revés, menos mal, el 65% no lo marcan. Es la botella medio llena, medio vacía. Está bien, ¿no? Pero vamos, hay que trabajar mucho más para ver si desaparecen, por favor. Porque es un tema de que tal, no estamos en contra, estamos en contra de que se ha pasado la línea roja. Y 300 de ahí, de los cuales 100, pues 550 millones que se van anualmente a una organización privada. Por favor. Y todo esto que habíamos hablado, de las exenciones, de las concertadas, de las subvenciones y todas esas cosas, pues mirad cómo cantan las cifras. Estos son los datos que Europa Laica, con su mejor intención, trabajando mañana, tarde y noche, y sabiendo que hay una ocultación por parte del Estado, además de por la Iglesia Católica, saca nuestras cifras, que el que tenga otras que las ponga encima de la mesa. Más de 11.000 millones de euros anuales se entregan, se dejan de ingresar en el erario público. ¿Cómo puede ser esto? Todo el mundo está muy sensibilizado que a la banca privada se le han metido 20 y tantos mil millones. Otra cosa es el grado de compromiso que tengamos para reivindicar y decir que eso tiene que ser banca pública, que tal. Pero al menos se está sensibilizado. Se le han metido 20.000 millones por una vez. ¿Alguien se ha sensibilizado, socialmente hablando, de que 11.000 millones todos los años? Si es que esto ya es motivo de una revolución, o por lo menos de una sensibilización mayor de la que hoy día existe. ¿Cómo es posible que eso...? Y vuelvo a decir lo mismo. Esos son los que permiten dar la pasta, Esto lo único que hacen es poner el cazo. Con lo cual, vuelvo a decir, yo no los exonero. Yo puedo tener mi pelea en creencias en otro mundo aparte del laicismo. Y hay personas que pueden pensar que la religión eso es un cáncer, que es el opio del pueblo. Es un tema de debate de creencias. Esa no es la pelea del laicismo. Que quede claro. La pelea del laicismo es esta. Que con lo público, lo privado. O lo privado en lo público, en este caso no, en las leyes. Por ejemplo, en la de educación. Y hay otros que somos incapaces. ¿Cuánto se está perdiendo por las donaciones? Como por la ley de mecenazgo, el que da una donación a la Iglesia tiene exención y quien la recibe también no tiene que declararlo. Ni idea. Solo público. Inmatriculaciones, ahí están las preguntas en el Parlamento. Que nos diga, por favor, el gobierno, si de una vez quiere. Los gobiernos de todos los colores que han pasado por ahí, de todos, que han sido de dos, de que den la lista de bienes inmatriculados. En fin. La religión. Pues aquí ya no es tanto que lo permite, pero que aquí es que están, claro, la conjunción del trono y el altar, el poder económico y el poder sobre las almas, ¿dónde está? En la educación, en el adoctrinamiento. Ahí lo tienes, el acuerdo. La religión católica obligatoria en las escuelas, al mismo nivel que el resto de asignaturas, los acuerdos con la Santa Sede. Por lo tanto, cuando hoy día se está negociando el pacto educativo, desde el laicismo decimos, no puede haber pacto educativo desde el laicismo existiendo los acuerdos. O se incumplen los acuerdos y se denuncian, o tendrás la religión. ¿Nos oponemos a que el hecho religioso se estudie en la escuela? En absoluto. El hecho religioso entendido como una cultura
una antropología, un arte, una historia, estúdiese. Pero la religión confesional, la Biblia, el catecismo, ¿qué es lo que se enseña? Y aparte pagado por el Estado, porque los profesores, como hemos visto antes, 600 millones de euros al año. Hombre, a ver cuando ponen que nos pagan, que no queremos que nos paguen profesores de República. Porque es que tampoco tiene sentido el hecho religioso como tal asignatura. Pero no, ese es otro debate. Si tendría que ser una asignatura el hecho religioso, o el hecho religioso realmente es una cosa que habría que ser transversal y estudiarse en la filosofía, en la historia, en la historia del arte. Un debate ya pedagógico. Pero no, aquí no. 600 millones. Y más aparte 4.000 millones, 4.200 millones de subvención a las privadas concertadas. Pero vamos a ver, ¿pero eso qué es? Eso es el negocio. Entonces, el Estado hace dejación, privatiza, pero no para que con su dinero saquen dinero, sino que te meto yo el dinero para que tú hagas negocio. Pero en fin, aquí no estoy descubriendo nada. Eso son las políticas neoliberales, pero que tiene su componente en todo esto que afecta al laicismo, aparte de otros derechos sociales. Los crucifijos en las escuelas. Pero eso ¿dónde se ha visto? Tiene sentido. Escuela pública y laica, la religión confesional fuera de la escuela, la religión confesional en las parroquias, sinagogas, mezquitas, el salón del reino de los testigos de Jehová. ¿En la escuela? La escuela es para aprender, no para creer. El adoctrinamiento. Lo de los derechos del menor, es que eso es un tema que está pendiente aquí en España. Bueno, esto ya forma parte ya de la Celtiberia Show. Esto ya es el celtiberismo puro y duro, que ya no solamente es que ataca a la laicidad del Estado. Esto es que ataca a la inteligencia. Ataca a la inteligencia. Cuando Europa Laica ha presentado una denuncia que tiene puesta en el Tribunal Constitucional, que no la han tumbado, pero que hemos recurrido en el Tribunal Constitucional, cuando el ministro del Interior anterior del Opus entregó la medalla al mérito policial a la Virgen del Amor, es que no es que solamente se saltó la ley y por eso está en el Tribunal Constitucional, es que entregar la medalla de oro al mérito policial a la Virgen del Amor. Y cuando uno se ve aquí la regulación, que aparte que se la han saltado, y dice, vamos a ver, pero se ha tirado al agua para sacar a alguien que se estaba ahogando. No. Sí, es que hay cosas. Y cuando un ayuntamiento se postra ante la Virgen de la Almudena y dice, en nombre de todos los madrileños, creyentes y no creyentes, nos ofrecemos a ti el voto de la villa. La señora Carmena nos está insultando. Nos está insultando. Y cuando otros ayuntamientos cogen y por pleno cogen y dicen, y a la Virgen de la Misericordia el bastón de mando de alcaldesa perpetua. Alcaldesa perpetua. Y cuando una ministra se va al Rocío y dice una plegaria para que llueva. Por favor, es que eso, además de estar rompiendo lo que es la libertad de conciencia, la igualdad, el Estado laico, es que es un ataque a la inteligencia. Es decir, eso es el celtiberia puro y duro. Pues aquí tenéis otros ejemplos celtibéricos, como 24 más, la Legión saliendo ahí. Málaga bloqueada porque viene la Legión con la cabra. Por favor. ¿Una procesión religiosa? Por supuesto. Y que hay que bloquear una calle, lo mismo que cuando hacemos manifestación republicana, manifestación por los derechos, por supuesto. Eso sí, por favor, que existe una ley para manifestaciones, pedir permiso, servicio de orden, duración, trayectoria. No, mesa redonda. Bueno, pues no puede ser.
Eso no puede ser. ¿Somos conscientes los españoles de esto? Pues evidentemente no. Y para eso están estas charlas, para abrir los ojos. ¿Alguien se puede sentir herido de lo que estoy diciendo en sus creencias? Si alguna vez me pasa un poquito, es por las ganitas que me dan, pero teniendo muy claro dónde hay que tocar. Es una lucha política, y los partidos políticos no lo tienen en su agenda política. En los papeles todos. En los papeles todos, pero con unas incoherencias. Mira, la última que he detectado. Hace 15 días, Unidos Podemos presentó, de acuerdo con un trabajo muy elaborado con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, una proposición de ley en el Parlamento para avanzar, analizar el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Y el Partido Socialista se abstuvo y, por lo tanto, ha decaído esa posibilidad. El sábado pasado se aprueba la ponencia del 39 Congreso del Partido Socialista y en el punto, no me acuerdo cuál es, el Partido Socialista dice que hay que abrir un debate tal. Por favor, no nos engañen, no queremos más engaños. No queremos. Y cuando los partidos políticos, todos, unos más y otros menos, y algunos muchos más, hay que revisar los acuerdos con la Santa Sede, revisar, renegociar, estudiaremos, evaluar, hay que derogarlos y hay que plantearse, porque es que si no, es un lastre que está jorobando, porque no puede ser. Es decir, es una ley, bueno, no es una ley, son unos acuerdos que están mandatando muchas cosas. Bueno, aquí tenéis pues 24.000 cosas, estas genuflexiones, pues como si fueran dos poderes iguales. Como mucho te doy la mano, te miro al mismo nivel, no. Pero vamos, es que... Y todo esto lo he dicho en el marco de esta secularización, que repito, que no es un tema de mayorías y minorías, pero por si acaso hubiera que apuntar algo, aquí tenéis la tendencia desde el año 2000 de cómo va el tema. Datos del CIS, estos no son datos de Europa Laica, estos son datos, todos los meses el Centro de Investigación Sociológica hace preguntas, son preguntas de autodefinición. ¿Usted se considera católico o católica? Y contesta lo que dé la gana cada uno. Hay un muestreo que yo entiendo que está hecho profesionalmente por edades, por estructura social, por estructura tal. Sí, yo me considero. Bueno, pues ahí está. ¿Y usted? No, yo no. ¿Y usted? Ya. Aquí tenéis. Y cómo los no religiosos pues han pasado al 25%, y los católicos, que es el 70% del que se autodeclaran, pero hombre, como es tan fácil decir que yo sí que soy, pero los que son practicantes, militantes, el 12%. Aunque solo fuera por respetar ese tema de secularización y laicidad, aunque solo fuera por eso, aunque no es un tema de mayorías. Y si ya hablamos por edades, pues aquí lo tenéis. Ese 70% baja al 51% en la franja de lo que es el futuro de este país, 18-34. Pero ojo, la juventud mucho más secularizada. Y los no religiosos del 25 al 43%, mucho más secularizada. Pero no hay compromiso por la laicidad. Podemos salir a la calle para reivindicar en contra del TTIP, por los derechos sociales, y está muy bien, pero la laicidad no está en la agenda política. Y eso quien tiene que hacerlo son las fuerzas políticas, los movimientos sociales, Europa laica, pero la ciudadanía, reivindicar, porque estamos reivindicando cosas muy transversales, pero vamos, que tienen su concreción muy práctica. Vamos, esos 11.000 millones, vamos, solamente decir que los recortes en sanidad y educación desde 2009 al 2014 han sido 17.000 millones. Oye, con año y medio ventilado. La Iglesia Católica lo que tiene que hacer es autofinanciarse, como hacemos en Europa laica, como hacéis en muchos otros sitios. Que, por cierto, estaban los acuerdos con la Santa Sede, pero olvidaos, pero no solamente olvidaos. ¿Quién se los ha hecho olvidar? Vuelvo a decir lo mismo. Y, por ejemplo, ahí podría ser un motivo, si es que hubiera que poner muchos motivos para decir, oye, que tú lo has cumplido, corto, no hay voluntad política.
Nosotros desde Europa Laica tenemos propuestas concretas, listadas, 30 propuestas concretas para avanzar en un Estado laico, en 5 áreas. Área legislativa, por supuesto, en la área legislativa está la modificación de la Constitución, los acuerdos con la Santa Sede, una ley de libertad de conciencia. Área de simbología, toda esa parafernalia, las áreas económicas de la financiación, áreas de igualdad y la enseñanza. Las tenemos listadas. Y en plan municipal, 14 propuestas concretas, concretísimas, que a lo largo de este año pasado, en todos los comicios electorales, hemos ido partido por partido a todos los partidos que nos han querido recibir, que han sido todos, excepto Ciudadanos, que creo que ha sido por un problema de agenda, y se las hemos planteado. Y unos las han asumido, otros no, y otros, habiéndolos asumido, está en el papel, queda muy bien, y otra cosa mariposa. Por lo tanto, la lucha sigue. Estas son un resumen de las medidas generales de estas 30 que digo que las tenemos trabajadas concretamente. Y nada más. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna... Sí, que hay mucha propuesta. ¿Pero contra quién? Muy bien. Bien. Ya has aprobado ya el examen. Que no erremos el tiro, compañeros y compañeras. Sí, a mí me parece algo bastante interesante, bueno, muchas cosas que has dicho, más que nada posiblemente por deformación, porque trabajo en la enseñanza, todo lo que tiene que ver con la enseñanza concertada. Como bien dices, no se trata de una decisión de un partido político que llega al poder y dice, venga, no la concertada. Evidentemente hay un montón de profesorados, hay unas plantillas, hay unos edificios, hay muchas cosas, entonces hace falta mucha voluntad política de querer eliminar eso y hacer que todo sea público, y es un proceso desde luego que eso que tiene que haber mucho interés porque lleva a esa persona a la verdad, no se hace de golpe. Claro. Y de momento ninguno se está manifestando. Sí, no, eso no es verdad. Perdón, no es verdad, no quiero ser tan tajante. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros, hay una de las campañas más potentes que está llevando Europa Laica de siempre, porque es una cosa, no es un tema como el IRPF, que la llevamos, pero tiene su acotación temporal, es el tema campaña por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Y eso, después de ya muchísimos años, pero años, además de 8 o 10 años, se ha conseguido aglutinar a del orden de más 50 organizaciones a nivel estatal que apoyan esta campaña. Y al final se han llegado a un acuerdo, pues ha llegado hace tiempo, a reivindicación de 3 puntos en concreto. Primero, religión confesional fuera de la escuela, fuera del currículum, fuera del ámbito público. Segundo, derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Tercero, no financiación pública para colegios privados. Cuarto, paso a la escuela pública de una forma paulatina de los colegios concertados, y que los profesores que existen pagados por el Estado de una forma paulatina pasen los que quieran a la escuela pública, porque evidentemente es un tema de que, como antes comentaba, la dejación del Estado hace que tiene poder político y tú no puedes. Nosotros calculamos que en unos 10 o 15 años puede haber. El problema es si los partidos políticos están avanzando en esa línea o no están avanzando. Y no avanzan. Ese es el problema. Porque nosotros, cuando nos hemos reunido en esa lista de las 30 que te comentaba, hemos dicho, oye, que yo no te estoy pidiendo que pasado mañana, ¡pum!, nacionalicen los concertados. Vamos. Yo te estoy diciendo que, por favor, vamos a ver un plan de concertados. Y a nosotros nos sale un plan de 10-15 años, empezando, por ejemplo, por congelar las subvenciones de este año para el que viene. ¿Cuánto serán los concertados? ¿4.000 millones? Para el año que viene, 4.000.
Y al siguiente ya te aviso que van a ser 3.800. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es pasar ese dinero a la escuela pública. Pero eso no se está llevando así. Y todos los partidos políticos, bli, 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 pero todos. Cuando digo todos, todos. Porque mira, puestos a hablar claramente, cuando fuimos a reunirnos con Izquierda Unida, no hay problema, es el único partido con su limitada capacidad de poder de que ha asumido ese tema, con lo cual nos lo quedamos que por lo menos está ahí en el papel. Podemos, con su limitada capacidad de poder, también nos dijo, estoy de acuerdo con todas las reivindicaciones, excepto con los concertados. Y el PSOE, lo mismo. Bueno, el PSOE, aparte, el PSOE no quería saber nada de los concertados, otra cosa, porque fue el inventor y el animador, y además con otros puntos que no se querían. Con lo cual, el tema de los concertados es un tema. Claro, ¿cuál es el tema también de fondo? Yo también hay que decirlo claramente. La Iglesia Católica, producto de todas estas políticas, es un lobby, aparte de un paraíso fiscal, es un lobby económico. Pero vamos, en toda regla, en toda regla. Es decir, aquí hablamos de que el Banco Santander, la trilateral, vamos, más que la trilateral. Entonces, confrontar con un lobby económico que no solo tiene iglesias, sino que tiene empresas, medios de comunicación, editoriales, en fin,